Mi esposa me engañó con su mejor amigo, así que me fui con todo y la dejé sin nada. No hice nada malo, dijo, pero no esperaba mi respuesta inmediata. Necesito sacar esto de adentro, así que disculpen si se extiende. Algunos quizás piensen que fui frío por la forma en que manejé todo, y sinceramente lo entiendo. Pero no estallé, no grité, simplemente observé las cosas como eran y actué en consecuencia. Tengo 31 años y estuve casado con Clara durante 4 años. Nos conocimos cuando yo tenía 27 y ella 25. Yo trabajaba en el área de ingeniería de software, comenzando a escalar profesionalmente, y ella acababa de salir de la escuela de diseño. Era una persona increíblemente creativa, llena de energía, siempre dispuesta a hablar con cualquiera. Muy diferente a mí. Yo soy más tranquilo, más reservado. No soy el centro de atención, pero si te digo que estoy contigo, es porque lo estoy de verdad. No levanto la voz, no hago berrinches. Simplemente hago lo mejor que puedo cada día y espero que quienes me rodean hagan lo mismo. Así crecí. Eso vi en mis padres, y eso intenté replicar en mi vida. En aquel entonces, Clara me parecía fascinante. Hablaba de arte, de ideas, de lugares por visitar, y verla emocionarse con esas cosas me encantaba. Empezamos a salir rápido. La recogía después de sus turnos en una cafetería, le llevaba comida cuando estaba hasta el cuello con proyectos. No lo hacía para ganar puntos, lo hacía porque quería. Al año nos mudamos juntos y al siguiente nos casamos. Le propuse matrimonio en un viaje a Colorado, en un lugar tranquilo junto a un lago que le encantaba. Nada de fuegos artificiales ni eventos públicos. Solo ella, yo y ese momento íntimo. Lloró, dijo que sí, que nunca se había sentido tan segura con alguien antes. Antes de la boda, mi abogado me sugirió hacer un acuerdo prenupcial. No es que no confiara en ella, pero ya tenía un pequeño departamento, algunos ahorros y una carrera que empezaba a dar frutos. Quería protegernos por si la vida se complicaba. Ella no se opuso, dijo que lo entendía. Lo firmamos sin drama. Había una cláusula, clara y directa, en la sección 7, si una de las partes engañaba y se comprobaba, perdía todo derecho sobre los bienes compartidos, regalos, casa, coche, todo. No era una amenaza, solo un acuerdo. Si cruzas esa línea, se acabó. Ella lo leyó, lo firmó, sonrió y dijo, nunca vamos a necesitar eso. Y yo le creí. He visto a hombres inteligentes perderlo todo por confundir el amor con la confianza ciega. No era cinismo, era previsión. Para mí, ese acuerdo no era pesimismo, era una declaración: si te entrego mi lealtad, es total. Pero si traicionas eso, no solo pierdes la relación, pierdes el acceso. No por rencor, sino por principios. Y aquí entra Marcos. Era su mejor amigo desde la universidad. Lo conocí en nuestra fiesta de compromiso. Alto, con ese aire de filósofo de segunda, sonrisa complacida, siempre rondando como si tuviera un secreto. No lo odié de entrada, pero algo en su forma de mirarla me incomodaba. Como si jugara a ser inofensivo pero se notara que no lo era. La abrazaba demasiado tiempo. Sabía demasiadas cosas íntimas. Tenía anécdotas con ella que yo jamás había escuchado. Y sí, entiendo que la gente tiene historia, pero este tipo nunca se alejó. Incluso después del matrimonio, seguía presente. Yo traté de mantenerme tranquilo. No quería parecer el esposo inseguro que se altera porque su esposa tiene amigos. Así que lo dejé pasar una y otra vez, pero mentiría si dijera que no me molestaba. Le escribía por las noches, comentaba sus publicaciones como si aún fuera el protagonista de su vida. Y lo peor era que ella lo permitía. Cuando lo confrontaba, decía que exageraba. Es solo Marcos, ha estado aquí desde antes que tú. Eso dolía, pero lo tragaba. Con el tiempo, su cercanía fue más evidente. Él aparecía en eventos familiares. Ella lo invitaba sin consultarme. Estuvo en el cumpleaños de su madre, se sentó junto a ella en el baby shower de mi hermana. Miraba a mi alrededor y pensaba en qué momento aceptamos que este tipo fuera parte de nuestra vida como si fuéramos tres. Le preguntaba si no le parecía raro, y ella solo se reía. No seas tan serio, decía. Dejé de discutir. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que el respeto no se negocia eternamente. Hay un silencio que los hombres adoptamos cuando dejamos de intentar convencer. Solo observamos. Ella no lo notó, pero yo ya no era su esposo, era un analista. Del corazón pasé al hardware. Me alejé. Pero también ella cambió. Clara ya no era afectuosa. Siempre estaba cansada. No quería hablar de su día. Decía que se quedaba tarde en el estudio por proyectos que no se reflejaban en ningún lado. Sabía que se estaba distanciando. Solo no sabía cuánto. Al principio no fisgoneé. De verdad quería confiar. Traté de ignorar ese presentimiento en el estómago. Pero mientras más intentaba actuar como si todo estuviera bien, más invisible me volvía. Como un compañero de piso, no su pareja. El golpe final llegó una noche. Entró a casa oliendo a una colonia que no era mía. Y no era un aroma débil o accidental. Era fuerte, evidente. Le pregunté, conteniendo la voz. Se puso a la defensiva de inmediato. Gritó que estaba delirando,
que era mi imaginación. No respondí, no discutí, solo dije, está bien, y ahí cambió todo. Algo en mí se quebró. Desde esa noche dejé de luchar por nosotros, porque no puedes salvar algo que la otra persona ya tiró, solo que ella no me lo había comunicado aún. Así que me retiré emocionalmente, no por despecho, sino en silencio. Dejé de hablar tanto y empecé a observar. Tomé nota mental, guardé mensajes, presté atención a detalles que antes ignoraba. Ella creyó que por fin le estaba dando su espacio, que me estaba volviendo distante. Y sí, pero no como pensaba. En realidad, estaba preparando el cierre. Trabajo en tecnología. No es difícil para mí analizar datos. No me volví hacker, pero digamos que supe respaldar información sin generar escándalos. iCloud, calendarios compartidos, GPS del plan de teléfonos. Nunca se fijó en eso. La mayoría no lo hace. Revisé su calendario y vi varias noches de trabajo en el estudio que no coincidían con nada que publicara en su cuenta profesional. No aparecían nuevos clientes, ni pedidos de repuestos, solo espacios vacíos. Luego encontré una gran cantidad de mensajes eliminados en las copias de seguridad del teléfono de Clara. Porque sí, aunque algo se borre, siempre deja un rastro si sabes dónde buscar. Ya no le escribía a Marcos bajo su nombre real. Había cambiado su contacto por cosas como Sofie Yoga, entre otros. Pero los mensajes no eran precisamente el tipo de cosas que escribirías a alguien con quien haces yoga. A menos, claro, que Sofía estuviera interesada en mi esposa de una forma que poco tenía que ver con esterillas o posturas. No saqué conclusiones con un solo mensaje. Dejé pasar una semana. Día tras día fui encontrando frases como, echo de menos tus manos. No puedo dejar de pensar en lo de anoche. También había fotos. Nada demasiado gráfico, pero sí lo suficientemente revelador como para dejar claro que no estaban precisamente en el estudio. Y no, ni siquiera me enojé. No sabría explicarlo bien. Era como estar viendo una película que ya conocías, donde sabes perfectamente cómo va a terminar. Así que simplemente lo dejé correr. En esos días reuní todo y armé una carpeta privada. Coloqué allí los mensajes, imágenes y registros con sus respectivas fechas. Protegí el archivo con contraseña y guardé una copia en una unidad cifrada, por si acaso. Durante todo ese tiempo, Clara se comportaba como si no pasara nada. Se quejaba de sus clientas, me enseñaba muestras de pintura, preguntaba si queríamos pedir comida para llevar. Yo solo asentía y le preguntaba por su día, como si estuviera actuando en una obra donde ya sabía el final. Una noche, estábamos en el sofá. Ella hojeaba unos catálogos de colores y yo fingía navegar por el móvil. Entonces, sin mirarla, lancé una pregunta al aire, como quien no quiere la cosa. Oye, ¿quién era Sofie? Se detuvo apenas un segundo y luego soltó una risa forzada. ¿Qué? ¿En tus mensajes? La del yoga. Su mirada se agudizó. ¿Por qué lees mis mensajes? Encogí los hombros. No dije que los leí. Solo noté que últimamente escribes mucho con una tal Sofie. Nunca la habías mencionado. Ella puso los ojos en blanco. Dan, en serio. Es solo una amiga. Hacemos yoga los jueves. Qué raro. Pensé que habías dejado esas clases hace meses. Me miró como si fuese algo que se le pegó al zapato. ¿Ahora controlas mi agenda? ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio? No dije nada. La dejé hablar. Ella se levantó murmurando. Dios, a veces eres agotador. Esa frase me quedó grabada. No por la mentira, eso ya lo sabía, sino por el tono, como si yo fuera el problema, como si ella estuviera cansada de fingir que le importaba. Ese fin de semana, me reuní con mi abogado. Ya habíamos trabajado juntos antes en asuntos de negocios, así que sabía que yo iba al grano. Le mostré todo. Fotos, registros, fechas. Solo me hizo una pregunta. ¿Quieres activar la cláusula? Asentí. Y como la casa estaba a mi nombre antes del matrimonio, seguía siendo mía. Igual con el coche. El acuerdo prenupcial había blindado todo. Así que le pedí que comenzara discretamente con los trámites del divorcio. Aún no se lo había comunicado a Clara. No porque quisiera hacer un espectáculo, sino porque prefería que todo estuviera en marcha antes de que ella lo supiera. Esa misma noche, cenamos juntos. Ella hablaba sobre posibles vacaciones y yo ya sabía que no estaría en ese viaje. Yo ya sabía que saldría de todo esto sin nada. Lo que más me dolió fue que ni siquiera notara que yo ya no era el mismo. Había dejado de abrazarla para desearle buenas noches, había dejado de mostrar interés por su trabajo, y ni se inmutó. La única persona que pareció notar algo fue la madre de Clara. Un día vino a dejar unas cosas que su hija le había prestado. Me miró y, sin decir mucho, como preguntando si todo iba bien. Yo solo asentí. Todo está bien. Ella sonrió y se fue. Resulta que no solo apoyaba en silencio a Marcos. Susan, la madre de Clara, también tenía sus opiniones. Y no las escondió para siempre. Unos 2 meses antes de que todo estallara, hubo una cena. Solo estábamos Clara, sus padres, Marcos y yo. Él llegó con un postre, todo sonrisas y esa actitud despreocupada, como si también fuera parte de la familia. Yo mantuve la calma. Pero durante la cena, Susan dejó caer algo. O tal vez lo hizo a propósito, queriendo que lo escuchara. Clara y Marcos hablaban sobre una exposición de arte en el centro, terminándose las frases como si fueran pareja. Susan, sonriendo,
se inclinó hacia ellos. Por eso siempre dije que ustedes dos se entienden como nadie. Levanté la vista. Marcos se rió como si fuera una broma tierna. Clara ni se inmutó. Y entonces Susan se giró hacia mí, con su copa de vino en la mano, y soltó, sin ánimo de ofender: Daniel, eres constante y práctico, pero Clara siempre ha necesitado a alguien que hable su idioma. Aquello cayó como un plato estrellándose en el suelo. El padre intentó desviar la conversación con un chiste sobre el clima. Clara se quedó mirando su plato. Yo no dije nada, solo los miré uno a uno, con una sonrisa leve. La clase de sonrisa que se da antes de sacar a alguien de tu vida para siempre. Susan continuó, como si no acabara de decirme lo que dijo. Eres bueno para dar estabilidad, Daniel. Pero no todo el mundo quiere una vida rutinaria. Hay quienes necesitan pasión. No respondí. Volví a mi plato y seguí comiendo en silencio. Por dentro, ya todo había terminado. Más tarde, Clara me preguntó en el coche si estaba bien. Le dije que perfecto. Y era verdad, solo que no en el sentido que ella creía. La casa, en los últimos días, parecía tranquila. Éramos dos desconocidos viviendo bajo el mismo techo, llevando vidas en paralelo. Ella no tenía idea de lo que se venía. Yo no lo celebraba, pero tampoco pensaba advertirle. Había una paz extraña en fingir que todo estaba bien mientras todo avanzaba hacia el final. Me repetía que ya me había ido, que solo quedaban mis llaves colgadas y mi cepillo de dientes en el baño, que no estaba enojado, solo cansado, que no haría falta discutir ni levantar la voz, solo una carpeta llena de pruebas, un acuerdo legal y un plan que me daba una falsa sensación de control. Quería pensar que estaba siendo maduro, racional, pero en el fondo, una parte de mí quería que ella lo supiera, que lo sintiera. Lo siguiente sería la barbacoa familiar. Clara pensaba que íbamos a comer hot dogs, charlar un rato, compartir con la familia, usar platos de cartón y sillas plegables. Pero no, para mí, ese día estaba marcado como el punto final. Todo ya estaba decidido. No fue por impulso, fue deliberado, como accionar un interruptor en medio de una multitud para que todos vieran la luz. No entré a ese jardín a socializar, entré para acabar con todo. Clara creía que sonreiríamos para las fotos, comeríamos ensalada de papas y fingiríamos que todo iba bien. Lo que no sabía era que cada gesto mío, cada palabra, lo que dije ese día no fue al azar, era parte de algo más grande. Ella no tenía ni idea de que estaba a punto de enfrentar la verdad frente a todos aquellos en quienes confiaba. Me aseguré de que no lo viera venir, no hasta que fuera demasiado tarde. Cada año, al comenzar la primavera, la familia de Clara organiza una gran reunión en casa de sus padres. Para ellos es una tradición inquebrantable. Su padre se encarga de preparar la parrilla en el jardín. Su madre cocina todos los acompañamientos con días de antelación, y los familiares que vivan a menos de media hora llegan sin falta. Algunos traen sillas plegables, otros vienen con niños, perros o lo que sea. Siempre hay música, conversaciones cruzadas, risas, luces colgantes de esas baratas que se ven lindas cuando cae el sol. Yo iba desde que comenzamos a salir. Colaboraba con lo que podía, instalaba cosas, cargaba hieleras, conversaba con sus tías. Era parte del paisaje, hasta que ese año ya no fui como un invitado más. Esa vez tenía un propósito diferente. Ya había entregado toda la documentación. Mi abogado tenía los papeles listos, firmados y sellados. Lo único que quedaba era decírselo. Pero no quería hacerlo en casa, en un entorno controlado, donde pudiera manipular la situación, llorar, fingir confusión o decir que estaba exagerando. Necesitaba que todo saliera a la luz. No por espectáculo, no por venganza. Solo quería que fuera real. Así que cuando me preguntó, un par de días antes, si pensaba asistir al asado de su familia, simplemente respondí, claro que sí. Ella sonrió, fingiendo que todo estaba bien, me dio un beso en la mejilla y me dijo, creo que esto podría hacernos bien. El día del evento me vestí como siempre, vaqueros, camiseta y zapatillas. Nada especial. Parecía otro fin de semana cualquiera en casa de sus padres. Clara llevaba un vestido veraniego que le había regalado hacía un par de años. Recuerdo haber pensado lo bien que le quedaba, y lo poco que eso importaba ya. Llegamos alrededor de las 3 de la tarde. Todos estaban ahí. Su padre daba vueltas a las hamburguesas mientras se quejaba de que nadie había traído suficientes panes. Los niños corrían con cajas de jugo en la mano. Todo parecía normal. Marcos apareció una hora más tarde, a eso de las 4. Bajó de su viejo Subaru como si fuera el dueño del lugar. Le dio un abrazo a Clara que duró más de lo que uno esperaría entre amigos. Ni siquiera me miró. Yo tampoco reaccioné. No hice escenas. Solo observé. La madre de Clara, que me vio atento a ellos, me lanzó una sonrisa rara. De esas que dicen, sí, lo sé, y no me importa. El resto de la tarde transcurrió como siempre, ensalada de papas, sillas en el césped, música de fondo en un parlante portátil, las mismas anécdotas de siempre. Clara y Marcos no se separaron en ningún momento. Reían, compartían comida, cuchicheaban. Ni siquiera intentaban disimular. Una prima suya me preguntó cómo iba el trabajo. Le respondí con lo justo y miré a Clara. Estaba inclinada hacia Marcos, mostrándole algo en su celular,
como si yo no existiera. Ahí supe que era el momento. La cena comenzó a las 6. Todos tenían sus platos de cartón y cubiertos de plástico. Clara se sentó a mi lado, fingiendo que todo era normal. Marcos se acomodó enfrente, su madre 2 lugares más allá. Llevábamos medio plato cuando su tío, un hombre simpático y sin malas intenciones, preguntó cuándo íbamos a darle nietos a sus padres. Todos rieron, incluso Clara. Ella dijo, tal vez cuando la vida vuelva a ser emocionante. Entonces dejé el tenedor a un lado, me enderecé y con voz clara, dije, emoción. ¿Qué tal esto? Clara lleva meses acostándose con Marcos. El silencio fue absoluto. Ese tipo de parálisis colectiva en la que nadie se mueve porque cree que entendió mal. Pasaron 5 segundos eternos. Clara dejó caer el tenedor. Marcos abrió la boca, pero no salió una sola palabra. La madre de Clara parpadeó 2 veces, en seco. Clara fue la primera en hablar. ¿Qué estás diciendo, Daniel? Ni siquiera la miré. Me dirigí a su madre. Tengo mensajes, fotos, ubicaciones. Todo. Y Susan, sé que tú los apoyaste. Así que felicidades, tu hija y su alma gemela lo lograron. Algunos familiares comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Uno de los primos se levantó con torpeza. Me giré hacia Clara. Estaba blanca, temblando. Intentó decir algo, pero levanté la mano. También deberías revisar la cláusula 7 del acuerdo prenupcial, dije. El juzgado te contactará la próxima semana. Y volví a comer. Ella no pudo reaccionar. Se quedó sentada, en shock. Marcos se levantó y se metió en la casa. Desapareció. Ni siquiera intentó defenderla. Susan, finalmente, rompió el silencio. Le puso una mano en la espalda a Clara y le dijo, tú mereces a alguien que te entienda. Alguien como Marcos. Ahí no pude evitar reírme. Una sola vez. No fue fuerte, solo un suspiro. El padre de Clara no levantó la vista del plato. Su hermano murmuró algo y se fue al jardín. El ambiente quedó suspendido, como si nadie pudiera respirar. Terminé mi comida, me puse de pie y dije, gracias por la cena. Luego me marché, sin gritar, sin dramatismos, solo con la verdad. No volví a casa esa noche. Ya había alquilado un pequeño departamento por si acaso. Había empacado una maleta unos días antes. Sin lujos, un dormitorio, un lugar tranquilo lejos del centro. No tenía intenciones de armar una escena, solo necesitaba distancia. Esa noche, Clara me envió 8 mensajes. El primero, ¿qué fue eso? El segundo, volvé a casa, tenemos que hablar. En el cuarto, ya decía que se había equivocado, que la había humillado sin motivo. No respondí. Silencié el teléfono y me acosté en la cama de ese departamento. El silencio me envolvía. No había ruido de fondo, ni perfumes flotando en el aire. Pensé que sentiría un vacío, pero no. Me sentí libre. Al día siguiente me llamó. No contesté. No necesitaba escuchar su voz. Ya lo sabía todo. Esa noche, me envió un mensaje larguísimo. Uno de esos textos que empiezan con «esto no es lo que soy». Decía que se sentía perdida, que no había planeado engañarme, que simplemente sucedió. Añadió que extrañaba los primeros tiempos, cuando todo era emocionante, que Marcos la entendía. Traducido, se aburrió, actuó con egoísmo y ahora quiere fingir que fue un error de interpretación. No respondí. Mi abogado me llamó 2 días después. El proceso de divorcio ya había sido oficialmente iniciado. Ella recibió el sobre estando sola. Intentó llamarlo para frenar todo y hablar. Él le dijo que no y también le recordó el contenido del acuerdo prenupcial. Ahí fue cuando todo cambió. Mucha gente firma esos documentos sin pensar que algún día importarán. Yo no fui uno de ellos. Había visto a demasiados amigos pasar por lo mismo. Me aseguré de que todo estuviera redactado con precisión, sin grietas legales. Cuando Clara entendió lo que eso implicaba, entró en pánico. Mensajes de 5 párrafos, audios llorando a las 3 de la mañana, incluso un correo que solo decía, por favor, no hagas esto. No respondía nada. Intentó volver a la casa, pero ya había cambiado las cerraduras. Solo mi nombre figuraba en la escritura. Devolví el auto antes de lo previsto y asumí una pequeña penalización con tal de romper el vínculo. En cuanto a los muebles, la mayoría eran míos. El resto, heredados o regalos de mi familia, quedaban protegidos por una cláusula que exigía su devolución si se comprobaba infidelidad. Mi abogado tenía recibos de todo. Al final, Clara se quedó con su ropa, unos pocos libros y una caja con adornos de su estudio. Nada más. Un amigo en común me comentó después que estaba viviendo con su madre. Durante un tiempo, la madre de Clara, Susan, intentó actuar como si todo estuviera bajo control. Le decía a quien quisiera escucharla que yo, Daniel, era demasiado frío emocionalmente, que quizá Clara y Marcos estaban destinados a estar juntos desde el principio. Nunca le agradé, eso es un hecho. Me saludaba con una sonrisa fingida, pero se notaba en su energía que no me consideraba lo suficientemente artístico o apasionado. Recuerdo que una vez le dijo a Clara que yo era demasiado estable, como si eso fuera un defecto. Al final, parece que consiguió lo que quería. Marcos se acercó a su familia, al menos por un tiempo. No sé si conoces todos los detalles, pero sí, Marcos se fue a vivir con Clara a la casa de Susan durante una semana. Ambos tenían esta fantasía extraña de que por fin podrían estar juntos, como si fueran una pareja que había superado todos los obstáculos. Pero,
hermano, esa ilusión se rompió rápido. Lo cierto es que Marcos no buscaba una vida con Clara. Lo que a él le atraía era el juego, el secreto, el drama. Le gustaba lo prohibido. Pero cuando la emoción desapareció, cuando Clara ya no tenía trabajo, ni apartamento, ni un plan de respaldo, entonces cambió de opinión. Porque tipos como Marcos no están hechos para llevar peso real. Les encanta la persecución, la fantasía, los momentos robados. Pero en cuanto hay que encender la luz y enfrentar las cuentas, huyen. Y así fue. Un día estaba allí, y al siguiente desapareció sin decir una palabra. Se esfumó como si nunca hubiese estado. Eso fue lo que me contó su prima. Y sinceramente, no me sorprendió. Marcos nunca estuvo preparado para las consecuencias reales de lo que había empezado. Poco después de que él se fuera, Clara me envió un último mensaje: perdí todo, y también me dejó. No sé qué hacer. Por favor. Estuve una hora mirando ese mensaje. Pensé en responder. Consideré escribir algo como: tú elegiste esto. Pero no lo hice. Simplemente lo borré. Algunos me dicen que fui demasiado frío, que al menos debía haberla enfrentado. Que quizá con terapia hubiéramos podido entender que salió mal. Pero la verdad es que yo no necesitaba entender nada más. No necesitaba que me explicaran sus emociones. Ella sabía lo que hacía cuando mintió, cuando se escapaba, cuando metió a ese hombre en nuestra vida como si fuera normal. Yo no le cerré la puerta. Ella la destrozó. Así que decidí dejarla con las consecuencias de sus actos. Sin discusiones, sin gritos, sin portazos. Solo silencio. Y fue ese silencio lo que terminó de quebrarla. Unos días después de ese último mensaje, bloqueé su número. No lo hice por rabia. No estaba enojado. Simplemente no quería dejar abierta una puerta para alguien que ya se había marchado. Y también porque, siendo sincero, no confiaba en poder mantenerme firme si seguía viendo su nombre en mi pantalla. Así que cerré el capítulo. El divorcio se finalizó 2 semanas más tarde. No hubo disputas legales ni escenas dramáticas. Ella no presentó batalla. No podía. Todo estaba documentado. Mi abogado dijo que era el caso más limpio que había visto en años. Firmé los documentos en una oficina tranquila del centro. Iba con vaqueros y una sudadera. No miré atrás al salir. Estaba hecho. Pasó un año desde el divorcio hasta que volví a verla. No la buscaba, pero tampoco la evitaba. Simplemente había dejado de pensar en ella. Mi vida había cambiado. Nuevo departamento, nuevas rutinas, paz. No necesitaba más. Ese sábado fui a una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad, donde solía ir cada fin de semana. Era tranquila, con buen ambiente y un espresso decente. Me sentaba cerca de la ventana con un libro o el portátil, viendo cómo el mundo seguía afuera mientras dentro todo se mantenía en calma. Estaba en medio de un capítulo cuando se abrió la puerta, y ella entró. Clare, la misma manera de caminar, la misma postura tensa intentando parecer relajada, pero cargando algo en el pecho. Estaba más delgada, pero no de forma saludable. Llevaba el cabello recogido de forma apresurada, sin maquillaje, vaqueros gastados, una sudadera grande. No era su estilo habitual. Durante un segundo, solo la observé. Ella no me había visto. Se puso en la fila, miró el menú, se retorció las mangas, como solía hacer cuando estaba nerviosa. Yo conocía esos gestos, todos. Cuando sus ojos recorrieron la sala y me encontró, se congeló. Ese momento en que alguien no está seguro de si quiere encontrarse contigo, pero en el fondo lo espera. Esa fue su expresión. No hice ningún gesto. No aparté la mirada. Me quedé ahí, sereno, firme, como una pared contra la que no estaba preparada para chocar. Salió de la fila y caminó hacia mi mesa. Se detuvo, como si hubiera chocado contra un vidrio invisible. No hablé fuerte, ni me mostré alterado. Solo me mantuve firme. Ella tragó saliva. Intentó hablar, quizá para soltar un lo siento o un podemos hablar un segundo. Pero ni parpadeé. No me interesa nada de lo que tengas que decir, le dije con calma, sin romper el contacto visual. Después de eso, compré un coche nuevo. Nada lujoso, solo mío, sin recuerdos compartidos. Me fui una semana a Oregón, a una cabaña, solo. No subí fotos. No trataba de demostrar que estaba bien. Simplemente estaba solo. Y eso era suficiente. El trabajo iba bien. Empecé a orientar a un par de desarrolladores junior. Me gusta ayudar sin tener que estar al frente de todo. Me hace sentir enraizado. Incluso tuve algunas citas. Nada serio, pero eran mujeres respetuosas. Buenas conversaciones, sin secretos. Mi familia notó el cambio. Mi hermana dice que me ve más equilibrado. No hace muchas preguntas, y lo agradezco. A veces sus hijos vienen a casa y les enseño nociones básicas de programación. Nunca pensé que sería el tío genial, pero al parecer me estoy ganando ese título. ¿Y sabes qué fue lo que más me impactó? Aquel instante en la cafetería. En ese momento, ella comprendió que no solo me había perdido, perdió al hombre que yo era con ella. El que era cálido, paciente, protector. Ese ya no existía, y no lo iba a recuperar con lágrimas ni explicaciones. Lo dejó ir cuando le abrió la puerta a Marcos. Pensé que ese sería el final de todo. Pero, claro, mi vida nunca es tan sencilla, porque justo cuando ya había dejado todo atrás, ocurrió algo inesperado. Actualización final. Hola, quería compartir algo inesperado que sucedió hace poco. Había decidido dejar todo atrás,
continuar con mi vida sin mirar al pasado, pero anoche ocurrió algo que me removió. Al llegar a casa, encontré un sobre sencillo sin remitente, cuidadosamente colocado entre el resto del correo. Dentro había una hoja doblada con una frase escrita a mano. No todo ha salido a la luz, y lo sabes. No tenía firma ni pistas claras. La caligrafía no me resultó familiar. No era de Clara, no era de Marcos, era de alguien más. Podría ser un familiar rencoroso, algún conocido que se enteró tarde de lo que pasó, o tal vez solo un intento vacío de provocarme inquietud. No lo sé, pero ahí está, guardado en el cajón de mi escritorio. No por temor, ni por nostalgia, sino por prudencia. Ya no me desvelan las explicaciones que no llegaron. Tampoco me preocupa lo que aún quede sin decir. Pasé demasiado tiempo buscando sentido en decisiones que no fueron mías. Ahora, camino con ligereza, con los pies firmes y la cabeza en paz. Lo que venga, vendrá. Lo que se diga, se escuchará, si es que lo merece. No me interesa abrir heridas viejas. Y si alguien intenta revolver el pasado, se va a encontrar con alguien que ya no necesita justificarse, ni dar espacio a quien no supo quedarse. Porque el cierre no siempre es una conversación pendiente. A veces, el verdadero final es cuando te das cuenta de que no necesitas nada más. Y yo ya llegué a ese punto.